¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues vamos a continuar con la unidad 5. La unidad 4 acabamos de ver, álgebra booleana. Eh, Teníamos planeado el día de hoy pues hacer el examen, pero pues vamos a esperar a vernos de manera presencial. Esperemos que el día de mañana o el miércoles hagamos su examen. Bueno, pero para pues, no ir atrasándonos, vamos a continuar, vamos a cerrar pues la unidad 4 de álgebra booleana con lo que es su examen. Bueno, y a partir de ahí, pues ahorita vamos a comenzar con la unidad número 5 que es teoría de grafos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Eh, este es el libro que le recomendé al inicio. Eh, que lo pueden encontrar ahí en la biblioteca del TEC. Vamos a empezar con esto que es grafos. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Uno de los primeros resultados de esta área de la ciencia, que es la teoría de grafos, la obtuvo este personaje, Leonard Euler. A lo mejor ahí ya lo han escuchado en algunas otras cuestiones, pero este, él tuvo un gran impacto en lo que es teoría de grafos, ya que en el siglo XVIII, perdón, resolvió el problema de los puentes de Krogsberg. ¿Ok? ¿En qué consiste este problema? Consiste en lo siguiente. Déjenme ver si puedo poner aquí para variar. Aquí está. Dibujar. Vamos a poner un amarillo. Dice: el problema consiste en recorrer 7 puentes que conectan a estas 4 posiciones de tierra. Sería este de aquí, este de aquí, este de acá. ¿Ok? Consiste en pasar sobre las 3 pedazos de tierra bajo la condición de pasar por cada puente solamente una vez. ¿Ok? Aquí está, este era el problema que hay que resolver. Entonces, ¿cómo pasar? ¿Ok? Pasar sobre las 3 tierras, pero pues cursando solamente el puente una vez. A ver, por ejemplo, imagínense que estamos aquí, pasamos de aquí a aquí, luego de aquí a acá, de aquí a acá. Oh, no, pues aquí ya no lo logré. A lo mejor otro por acá. No, tampoco lo logré. Ok. Entonces ese era el problema que se planteaba, cómo pasar por las 3 tierras, o sea, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, pero usando pues todos los puentes. Entonces ahí es el problema, que pues nadie lo puede resolver hasta que llegó este Leonard, Leonard Euler. Tenemos una foto. ¿Ok? Entonces Euler presentó el problema por medio de una figura como la siguiente. ¿Ok? Si ven aquí la misma, está la A, la B, la B, así. Entonces lo planteó de esta forma. Si ven, vendría siendo la misma, ¿no? Aquí del C salen 3. Este de aquí, que sería este de aquí, este de acá, sería este de aquí, esta línea recta sería este de acá, y luego de aquí tenemos del A al B, tenemos este de aquí, del A tenemos 2 que van hacia el D, este y esta, y ahora tenemos una que va del D al B. Entonces él lo planteó así. A esto, a esto de aquí lo llamó grafo.
¿ok? Entonces de aquí nace pues esta teoría de grafos, ¿no? Entonces, esto se llama grafo, lo llamo grafo a las porciones de tierra que están representadas por estos puntos, punto P, punto D, etcétera, los llamo vértices, ¿ok? Y a los puentes representados por líneas, o sea, este de aquí para acá, este de aquí para acá, los llamo aristas. Y al número de líneas que salen o entran a un vértice, lo llamó orden de vértice. Que más tarde se llamó valencia. ¿Ok? Ok, entonces número de líneas que salen o entran a un vértice. Este es un vértice, es el vértice D. El número de aristas, del número de líneas que salen o entran, pues aquí son 3, los que salen o entran a este B, es el orden del vértice. Sería el de orden 3 porque entran 3. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estos conceptos: grafo, vértices, aristas y orden del vértice, que más tarde se llamó valencia. Dice, después de analizar el problema, Euler llegó a la conclusión de que es imposible obtener un itinerario que salga de un vértice y regrese a él pasando por todas las aristas solamente una vez. ¿Ok? Entonces decía que era imposible resolver este problema. Según Euler, si el vértice donde se inicia y termina el recorrido es el mismo, entonces dicho vértice debe tener de valencia par, ya que por un puente se salen y por otro diferentes deben llegar. Entonces, con este planteamiento, él concluyó pues de que no era posible, ¿ok? Aquí hizo toda la explicación del por qué no era posible, y ya no era por una simple suposición, ya era con un planteamiento, ¿ok? Para este problema encontré un video aquí en YouTube que está muy interesante, se los voy a poner ahorita para que lo chequen. Vamos a ver. Hace mucho tiempo, en Königsberg, una ciudad portuaria por donde pasaba el río Pregel y que gracias a esto fue un gran centro económico, intelectual y cultural, ya que ahí vivieron Immanuel Kant, Käthe Kollwitz, Hoffmann, Agnes Miegel, entre otros. Los domingos por la tarde, los felices ciudadanos de Königsberg recorrían las calles de su hermosa ciudad, la cual tenía una forma particular que estaba conformada por 2 islas grandes en medio del río Pregel y todo conectado por 7 puentes. Para entretenerse, los habitantes crearon un juego que se veía sencillo. El objetivo era recorrer la ciudad cruzando los 7 puentes, pero solo una vez. A pesar de que ninguno de los habitantes de la ciudad lo podía resolver, tampoco podían probar que era imposible. Para su suerte, tenían muy cerca a la ciudad de San Petersburgo, donde vivía Leonhard Euler, considerado aún en su época un brillante matemático que estaba muy ocupado escribiendo libros y artículos científicos, no solo de matemáticas, sino de mecánica, óptica, astronomía, navegación e hidrodinámica. Y aprovechando la cercanía, el presidente municipal de Danzig, Karl, en el año 1736, le envió una carta a Euler y le preguntó si podía tener una respuesta a este enigma. Aunque seguramente le pareció un problema trivial, seguramente también intrigó a Euler, quien al final presentó un artículo científico con la solución del problema de los 7 puentes de Königsberg, en donde explicó que al principio él pensó que este era un problema de geometría, pero no la geometría como se conocía, y que incluía mediciones y cálculos. Esto era algo a lo que Leibniz le había referido antes como geometría de posición. Dijo que para resolver el problema podía ponerse a recorrer los distintos caminos para encontrar la solución,
pero que esto le tomaría demasiado tiempo y que al final, si se cambiaba la configuración o se aumentaba el número de puentes, podía tardarse aún más tiempo. Y como buen matemático, decidió crear un método para resolverlo. Comenzó por simplificar el mapa, y es que no importa tanto el tamaño de una isla, o si un puente es más largo, o si hay casas de un lado, sino la relación entre las islas y los puentes. Entonces cambió las islas por puntos y los puentes por rayas. Nombró con letras mayúsculas a las partes de tierra y con letras minúsculas a los puentes, logrando así una representación matemática abstracta. Y en nuestra época esto forma parte de la teoría de grafos. A los puntos les llamó vértices y a las líneas aristas. Así que Euler, en lugar de enfocarse en cruzar los vértices, es decir, llegar de una isla a otra, se enfocó en las aristas que llegan y salen de un vértice en un grafo, y esto fue lo que encontró. Suponiendo que se quitaran 3 puentes del mapa de Königsberg, se tendría el siguiente grafo, que es el caso más sencillo, pues es fácil recorrer cada una de las aristas una vez, pues hay una entrada y una salida. Pero, ¿qué pasa si se agrega un puente más? Pues también es posible pasar una vez por cada arista. La diferencia es que ahora hay 2 vértices con cantidad par y 2 vértices con cantidad impar. Y al agregar otro puente, sigue siendo posible pasar una vez por cada arista. Y de nuevo se tienen 2 vértices con cantidad par y 2 vértices con cantidad impar. Pero al tener los 7 puentes como en el mapa de la ciudad, se dio cuenta que era imposible solo una vez pasar por las 7 aristas. Aquí todos los vértices tienen una cantidad impar de aristas. Así que Euler concluyó que sin importar la cantidad de vértices o aristas que se tengan en un grafo, siempre que se tengan a todos los vértices con cantidad par de aristas, será posible completar una trayectoria. O si se tienen a vértices con cantidad par y solo 2 vértices con cantidad impar, también será posible completar un camino, siempre y cuando se comience en uno de los vértices impares. Por otra parte, Euler nombró como un camino euleriano cuando se pasan por todas las aristas de un grafo, sin repetir ninguna, donde se puede deducir que sí se pueden repetir vértices en el camino, y a un vértice euleriano cuando un camino comienza en un mismo vértice donde termina, sin repetir ninguna arista. Y así fue que Euler demostró esto. Y como en los puentes de Königsberg todos los vértices tienen una cantidad impar de aristas, por lo tanto es imposible resolverlo. Como juego del destino, en 1944, en Kaliningrado, antes Königsberg, durante la Segunda Guerra Mundial, se destruyeron 2 de los 7 puentes de la época, por lo que actualmente sí es posible recorrer y hacer un camino euleriano. De un problema que parecía muy sencillo, Euler pudo traducirlo y ver las conexiones que ahora son parte de la teoría de grafos, la cual se aplica en sistemas computacionales, topología, control de tráfico aéreo y todo aquello que tenga que ver con redes o unir cosas. No necesitas experiencia. Ok, chicos, entonces ahí está muy bien explicado esto de los puentes, el problema de los puentes, ¿ok? Entonces, como nos muestran ahí también, estos grafos pues se usan en redes, en computación, en diferentes áreas. En computación, precisamente se usan en lo que es base de datos, registra, estructura de datos, en redes, se utiliza mucho esas teorías, ¿ok? Entonces, de ahí, de por qué es importante estudiarlo. Bueno, ahora vamos a continuar con las partes de un grafo, que ya vimos un poquito por ahí. El grafo, lo nombraremos con una G mayúscula, es un diagrama que consta de un conjunto de vértices, aquí lo llamamos una V mayúscula, y un conjunto de lados, L mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos este grafo, ¿ok? Y
Aquí tenemos los vértices, el vértice A, vértice B, vértice C y el vértice D. Y a las líneas que llamamos aristas, aquí tenemos numerados con números. Aquí los ponen así, las aristas con números y los vértices con letras. ¿Ok? A ver, vamos a definir los siguientes elementos. Vértices van a ser los nodos. Aquí los indicamos por medio de un pequeño círculo y se les asigna un número, una letra, perdón. En el grafo anterior sería así. Los vértices es como un conjunto, lo podemos ver como un conjunto. Y estas letras son las que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a buscar vamos a cortarlo aquí. Ok, ya lo acomodé de una mejor manera. Vamos a ver. Bueno, ahora los lados, que lo podemos también, pues, se conoce como ramas o aristas, son las líneas que unen un vértice con otro y se les asigna una letra o número. En este caso, se le asignaron a todos números. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos observar aquí? Los lados paralelos. Los lados paralelos son aquellas aristas que tienen relación con el mismo par de vértices. En este ejemplo son las aristas 2 y 3. Si vemos aquí, esta y esta, si ven, comparten los dos los mismos vértices, por eso son lados paralelos. Ahora tenemos el concepto de lazo. Dice que es aquella arista que sale de un vértice y regresa al mismo vértice. Entonces aquí tenemos el número 6. Si ven, sale de un vértice y entra al mismo vértice. Entonces ahí tenemos ese lazo. Ahora bien, la valencia del vértice, que como hemos visto al inicio, es el número de lados que salen o entran a un vértice en el grafo. El número de lados que salen o entran a un vértice. Esa es la valencia del vértice. Por ejemplo, vamos a ver el nodo A. Miren, el nodo A, aquí está, su valencia es 2. ¿Por qué es 2? Porque aquí tienen que entra o sale. Vamos a poner otro color. Aquí tiene uno, aquí tiene otro. ¿Ok? Para el B, ¿cuántos tiene? Entra aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Son 4 los que entran. Para el C, son 1 y 2. Y para el D, tiene 1, 2. Y como este es un lazo, es el mismo al que entra que el que sale, por eso se cuenta como 1. Que aquí no lo dicen. Hay que observar cómo el caso del vértice D solo se considera una vez, o se considera entrada o salida. Entonces se considera solamente una vez, por eso es que es 1, 2 y 3 en la valencia del vértice. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con los tipos de grafos. Están primeramente los grafos simples. ¿Ok? Los grafos simples son aquellos grafos que no tienen ni lazos ni lados paralelos. ¿Ok?
ninguno de esos dos tiene. Ese es un grafo simple. Miren, aquí podemos ver un ejemplo de un grafo simple. ¿Ok? ¿Qué nos decía? Que no tiene ni lazos ni lados paralelos. ¿Ok? Aquí no vemos que exista alguno que tenga un lazo. Por ejemplo, si fuera algo así, pues ahí tiene un lazo y ya no sería uno simple. O que por ejemplo aquí tuviéramos otro arista que vaya así, entonces tampoco lo tenemos, entonces es un grafo simple. Bueno, después otro tipo de grafo es el grafo completo de n vértices. Nos dice que es el grafo en donde cada vértice está relacionado con todos los demás, sin lazos y sin lados paralelos. Y se indica como K sub n, donde n es el número de vértices del grafo. Vamos a ver un ejemplo. Estos son grafos completos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué nos dice cuál es su condición para que sea un grafo de este tipo? Nos dice que para que sea un grafo de este tipo, un grafo completo, cada vértice está relacionado con todos los demás, sin lazos, sin lados paralelos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver el primero. Cada vértice está relacionado con todos los demás. Pues este está relacionado con este, que es el único otro que tenemos acá, y viceversa. Este vértice de aquí ahora está relacionado con este, de esta manera, y está relacionado pues también con este, ¿ok? Y este obviamente también está con este y con este de acá, ¿ok? Cada uno de los vértices tiene que estar relacionado con todos los demás. Por ejemplo acá, este está relacionado con este de aquí, con este de acá y con este de acá. Este de aquí también está con este de acá, con este de acá, con este de acá. O sea que todos están relacionados con todos los demás. Por ejemplo, aquí es K sub 2, porque solamente son 2. K sub 3, K sub 4. ¿Ok? Entonces, ese sería un tipo de grafo completo. Bueno. Ok, vamos a ver ahora entonces la valencia en cada uno de los vértices de los grafos completos n-1. Y el número de lados está dado por la expresión n que multiplica n-1 sobre 2, donde n es el número de vértices del grafo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este grafo. Si ven, es K sub 5. Entonces quiere decir pues, que es un grafo completo. Cada vértice está relacionado con todos los demás vértices. Vamos a ver la valencia de cada vértice de la siguiente. Si regresamos acá a la formulita que nos decía, número de lados es igual a n por n-1 sobre 2, donde n es el número de vértices del grafo. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, vamos a ponerle color. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por obvio, aquí está el 5. No hay necesidad de contarlos. Tenemos n-1 que sería n-1 sería 4. ¿Okay? Esa es la valencia de cada vértice. 4. O sea que, por ejemplo, en este vértice, aquí entra 1, 2, 3, 4 aristas. ¿Ok? Entonces, ahora con la otra fórmula, el número de lados, que sería n que multiplica a n-1 sobre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 10. ¿Ok?
Entonces ese es el número de lados.